Año 1938, anexo de Austria. Hitler, de nacionalidad austríaca, decide llevar a cabo el anexo del país que lo vio nacer. Si bien en su momento era el Imperio Austrohúngaro, Hitler, a través de una gran campaña de propaganda, convence al pueblo austríaco de pertenecer a lo que vendría a ser los países del eje. Año 1939, primera invasión llevada a cabo por Hitler. Con la excusa de una supuesta agresión polaca en la frontera, Hitler decide llevar a cabo la que sería para Alemania la primera invasión y comienzo de la extensión territorial del Tercer Reich. Mediante la táctica más conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago, táctica que se caracterizó por el uso de vehículos blindados rápidos, acompañado por infantería en un avance constante, generando un desgaste formidable en las defensas del enemigo. En este caso fue llevado a cabo por la Wehrmacht, incluso con el uso de sustancias adictivas como la metanfetamina y la muy famosa pervitina. En 1939 se logró desarrollar un nuevo procedimiento para sintetizar metanfetamina, una molécula poderosamente estimulante. Así nacería la pervitina, nombre comercial de lo que hoy se conoce coloquialmente como speed o cristal, y que se convertiría en la droga sintética de moda en todos los hogares alemanes. Año 1940, Hitler invade Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Luego, en 1941, iría por Yugoslavia y Grecia. Sin embargo, Alemania no derrotó a Gran Bretaña, que estaba protegida del ataque terrestre por el Canal de la Mancha. Significa que en ningún momento Hitler logró cruzar el canal. Lo que sí hizo durante todo el proceso de la Segunda Guerra fue la intensificación de los bombardeos sobre la ciudad de Londres. Año 1941, las fuerzas alemanas deciden atacar a la Unión Soviética, rompiendo el pacto que tenía con Stalin de la división de Polonia, nada más que a 600 millas en dirección a las puertas de Moscú. Una segunda ofensiva alemana en 1942 llevó a los soldados alemanes a las costas del río Volga y a la ciudad de Stalingrado, pero la Unión Soviética, junto con Gran Bretaña y Estados Unidos, que había entrado en guerra con Alemania en diciembre de 1941, cambia el rumbo de la batalla contra Alemania. En el este, la batalla de Stalingrado demostró ser un momento decisivo. Después de la derrota en Stalingrado en el invierno de 1942 y 1943, las tropas alemanas comenzaron la larga retirada. En abril de 1945, las fuerzas soviéticas entran a Berlín. En el oeste, los soldados aliados desembarcaron el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D en Normandía. Más de 2 millones de soldados aliados llegaron a Francia. En julio, las fuerzas aliadas rompieron la cabeza de playa de Normandía. Los aliados continuaron el ataque hacia Alemania. En marzo de 1945, las fuerzas aliadas cruzaron el río Rin y avanzaron hacia el corazón de Alemania. Tengamos en cuenta la gran extensión de lo que fue la invasión alemana. Sin duda, el Día D es un hito en la historia de la humanidad y de la Segunda Guerra Mundial, ya que tanto estratégica como moralmente era fundamental el ingreso aliado en Europa luego de la expulsión de las fuerzas británicas y francesas en las costas de Dunkerque. Bajo el nombre de Operación Overlord, fue el desembarco más grande llevado a cabo en toda la historia de la humanidad, luego de la llamada Operación Torch, donde desembarcaron 70.000 tropas anglo-estadounidenses en el norte de África, ocupada por los franceses, donde los mismos atacaron a las tropas aliadas desde las costas, produciendo una cantidad enorme de muertos, 2.000 entre estadounidenses y británicos, hasta incluso el hundimiento y daño de buques, cosa que poco se cuenta en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Esta misión fue encomendada al general estadounidense Dwight Eisenhower por parte de los británicos al general Montgomery, donde ya en mayo de 1944 más de 1.500.000 soldados estadounidenses estaban en Inglaterra a la espera del gran día. 156.000 soldados y 20.000 vehículos desembarcan en las playas de Normandía. El transporte de las tropas y vehículos fue asegurado por 1.213 barcos de guerra, 736 buques de apoyo, 864 buques de carga y 4.126 artefactos y peniches de desembarco. Por otro lado, más de 1.200 aeronaves despegaban para llevar a 3 divisiones aerotransportadas a la zona de Salto. Así se abría el telón de una de las batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Tanto en juegos como en películas podemos ver la gran relevancia que tomó esta batalla y lo épico que hicieron al detallar hasta lo más mínimo en cada soldado. Por eso, después de este video, vas a ver las películas y jugar teniendo en cuenta lo que vamos a ir viendo. Ahora sí, vamos a comenzar a exhibir parte por parte cómo se vistieron y cómo estaban equipados los soldados norteamericanos que desembarcaron en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944. Más precisamente, la primera división de infantería, en inglés, First Infantry Division. Amigos, video muy esperado para mi canal. La verdad que es parte de mi sueño, que es tener mi museo propio de la Segunda Guerra.
y estas piezas de museo que ven acá, porque son piezas de museo, son un verdadero lujo que yo quería compartir con ustedes, que sé que les interesa a muchísimos e incluso a gente que no es quizás tan consumidora de mis streams o de mi contenido. Todo lo que ven acá, amigos, son piezas de museo. Esto, el 95% del equipamiento de un soldado estadounidense en combate, forman parte de la historia. Y bueno, vamos a ir analizándolo parte por parte. Logré formar todo el equipamiento del uniforme de un soldado del regimiento número 1 de la Armada de Estados Unidos, el Big Red. ¿Por qué el Big Red? Bueno, como lo ven acá en la Ike de este oficial, justamente se le decía Big Red por el número 1 rojo grande que llevaba la insignia de esta división del ejército. La división Big Red fue creada en el año 1917, entrando en combate por primera vez en la Primera Guerra Mundial en Francia. Con 14.500 hombres, esta fue la primera división de Estados Unidos. La misma que luego en la Segunda Guerra Mundial va a tener su primera participación en la Operación Torch en el norte de África, en la cual tuvieron varias bajas, pero también, y creo que fue el conflicto donde más bajas tuvieron, en el desembarco de Normandía. Creo que no había división más emblemática que poder recrear el uniforme de un soldado de la división número 1 de Estados Unidos que peleó contra el Afrika Korps en el norte de África, que peleó en las playas de Normandía y que fue de las más emblemáticas de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Durante todo el conflicto esta división tuvo 43.000 soldados, de los cuales 21.000 perdieron la vida o fueron capturados o murieron justamente como prisioneros. Cuando deciden dejarla en paz, darle vacaciones, en 1945 en Checoslovaquia, hoy la actual República Checa, ahí termina, por así decirlo, el servicio de la división número 1 de la Big Red, pero no va a terminar su trabajo del todo. ¿Por qué? Porque hasta 1955 va a formar parte de las tropas de ocupación de Berlín. Recuerden que Berlín se la dividen entre franceses, soviéticos y estadounidenses. Entonces eran fuerzas de ocupación que estaban destinadas obviamente a restablecer el orden, el control, controlar los crímenes, todo lo que sucedía en Berlín. Bueno, la Big Red también tuvo encomendada esa tarea. Dentro de la dificultad que tuvo poder conseguir cada una de estas partes, al tener la fortuna de estar en España, muchas de las partes que ven acá fueron llegando de diferentes países del mundo. Voy a darles algunos ejemplos. El Ike que ven acá, que es de un oficial muy condecorado y perteneciente a la división número 1, creo que es un sargento mayor. Este llegó desde Inglaterra, la marmita vino desde Italia, la pala antiguamente usada también vino de Italia, al igual que el haversack. Y por otro lado, una de las cantimploras que la mandaron de Holanda, y por lo último que todavía no llegó y no va a estar en el video porque está en camino, desde Holanda me están mandando una linterna original TL122 que vamos a mostrarla después en el video. Empezamos con el primer objeto de la colección, muy difícil de conseguir, y es el Haversack M1928. La letra M es de fabricación militar, la van a ver en muchísimos de los objetos que vamos a tener en la colección. ¿Por qué tengo dos? Bueno, justamente pude conseguir dos y hay diferencias muy notables. Hechas en lonilla, algunas de color caqui, otras de color verde. ¿Por qué hay tantas diferencias? Bueno, acá van a ver primero, no solo el color, los detalles de fabricación. Miren la hebilla. Esta es una hebilla completamente cerrada y esta es una hebilla remachada. Miren cuál es la diferencia de todo esto. Primero que la vamos a abrir, es una mochila que es bastante difícil. De hecho, bueno, se le llamó Haversack Innovac porque no deja de ser no es una mochila del todo. Como verán, todos los objetos militares generalmente tienen un número de serie, pero esta que vamos a ver acá no solo tiene un número de serie, y miren el detalle que tiene. Hecho en Gran Bretaña. ¿Sí? Recuerden, en la Segunda Guerra Mundial muchas de las cosas fueron fabricadas tanto en Estados Unidos como en Inglaterra por un hecho muy simple. La demanda era altísima, no se llegaba a cubrir toda la producción y también había otro detalle que era la logística. Poder trasladar todo el equipamiento desde Estados Unidos hasta, en este caso, Francia o Alemania o a donde sea, hablando de Alemania posteriormente, era muy difícil transportarlo, era muy peligroso. Recuerden que el océano estaba rodeado de los lobos de mar, como se llamaban los U-boats alemanes, los submarinos. Entonces muchos eran hundidos, necesitaban avanzar en la producción. Hicieron un Haversack inglés y un Haversack estadounidense. Amigos, estamos teniendo historia en las manos. Detalles.
esta mochila tiene manchas de sangre. Eso que ven ahí no es óxido, esto es óxido. Esta sí tiene manchas de óxido de estar guardada, pero esta tiene manchas de sangre, y esto es que obviamente estuvo en combate. Como verán, tiene muchas reparaciones hecha la mochila, y ustedes dirán, bueno, esto le baja el precio. No, esto tiene un valor histórico mucho más importante, mucho más relevante. Pero bueno, ¿qué tiene esta Haversack y esta de diferencia? Esta es fabricada en el año 1943 y esta es fabricada en el año 1945. ¿Qué es lo que nos dice? Que esta estuvo en Normandía, esta no estuvo en Normandía. No dan las fechas, pero este es un objeto que también es muy valioso. Fabricado en los principios de 1945, así que seguramente debe haber estado o en el Pacífico o en parte de Europa. Vamos a la manera en que se utilizaba esta mochila. Justamente la dejé puesta con los arneses y ahora les voy a explicar por qué este es otro objeto del cual tengo que hablarles. Pero para que vean cómo funcionaba el Haversack. El Haversack era una mochila bastante complicada. ¿Por qué digo complicada? Miren todos los arneses que tenía para poder sujetar cada uno de los objetos que llevaba, ¿no? Y a medida que pase el video yo les voy a ir mostrando qué es lo que iba dentro de esta mochila, que parece más un pañal que una mochila, pero bueno. Como ven, esto se iba armando de esta manera. ¿Qué te permitía? Que esto, por ejemplo, uno lo podía hacer más corto o más largo. La mochila se podía doblar y plegar de muchísimas maneras, lo que hacía mucho más maleable y más cómodo para el soldado en el momento de ir poniendo cada uno de los elementos, incluso la pala, la bayoneta, la cantimplora. Bueno, y ustedes me dirán, ¿dónde iba todo eso? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Esto lo dejo abierto porque después lo vamos a ir llenando a medida que transcurre el video. Otro detalle importante es, miren, estos detalles que son del coleccionismo. Ustedes van a notar las diferentes fabricaciones, no solo en los remaches, sino también en los detalles de las hebillas metálicas, ¿sí? Que tienen diferentes formas, en los colores. Generalmente lo que fabricaban los británicos era mejor que lo que fabricaban los estadounidenses. Tenían mejores detalles, mejores costuras, mejor calidad, porque quizás no producían la misma cantidad que los norteamericanos. Y algunos detalles también los van a notar en las letras. Miren la U y miren la S, y miren la U y miren la S de una mochila británica. La fuente no, si bien es la misma, la distancia entre los palos de la U, el grosor de la S es diferente. Detalles que, bueno, el coleccionismo de a poco me fue enseñando y fui aprendiendo con la práctica. Parte fundamental del uniforme, cinturón M1936. Generalmente, como les digo, todos los objetos llevaban la M de denominación militar y el año en que fue creado para darle el modelo al cinturón. ¿Por qué es tan importante? Acá es como el eje de todo lo que iba a llevar el soldado. Como pueden ver, tiene detalles del año de fabricación, año 1943, United States. ¿Sí? Esto es color caqui. Obviamente con el tiempo las cosas van perdiendo su color. A veces dice uno, pero no es caqui. No, amigos, estas telas venían de todo el mundo. Era la guerra, había retazos por todos lados. No se usaban a veces los mismos colores, a veces mezclaban cosas. Bueno, este es, ¿por qué le digo que es el eje de donde va, de lo que va a llevar el soldado? Porque el Haversack va agarrado al cinturón, porque el Haversack se puede hasta desprender de acá y el soldado podía simplemente llevar tirantes, que ahora se los vamos a mostrar. Justamente de este cinturón también van a ir colocados otros implementos. Cada uno de estos huecos es para cada uno de los implementos. Me lo voy a poner para que vean. Puede que, y esto es otra cosa que quiero hablar, era el tamaño de los soldados. Piensen que el promedio de un soldado estadounidense, como eran chicos de 19 años muchos, la altura era de más o menos entre 1,60 m y 1,75 m el promedio. No es fácil de poner, pero esto te quedaría así, ¿ven? Queda de esta manera, entonces queda el Haversack puesto de esta manera. Fácil de desprender, se sacaba muy fácil, por lo cual obviamente a veces en caso de urgencia había que sacarlo. Si eran heridos, el médico tenía que atenderlo rápidamente, había que sacarlo. Así que este cinturón, parte muy importante del uniforme, porque es lo que hace como, esto amigos es como si fuera un Lego. Pueden armar y desarmar, y la comodidad de cada uno de los soldados también la iban acomodando. Objeto más que importante, y creo que es simbólico, que siempre uno cuando piensa en la guerra piensa en un casco. Casco M1, quizás el más emblemático, el modelo más emblemático en la historia bélica. ¿Por qué? Porque participó en decenas de conflictos bélicos, utilizado por más de 14 países, 14 oficiales. El casco M1 no solo emblemático, sino de uso de larga data, utilizado por Argentina, Alemania, Francia, España, bueno,
Israel y muchos más. Un casco hasta utilizado en el conflicto bélico de Malvinas en la ocupación ilegítima del ejército inglés. Casco compuesto por dos partes fundamentales, lo que se llama vulgarmente la olla y el sotocasco, que era lo que sujetaba la cabeza del soldado. No era regulable, con la nuquera también cosida, remachada, con un chip trap, que es lo que sujetaba esta tirita de cuero que es muy vista en películas y en todos lados en realidad, que es regulable, evitaba que se caiga el sotocasco, que se salga, pero era totalmente desarmable, ¿sí? Este casco era desarmable. Olla compuesta de acero inoxidable con una pintura corcho. ¿Por qué se le llama pintura corcho? Si ven ustedes detalladamente de cerca, tiene como puntitos, ¿sí?, que eran muy característicos de estos cascos de esa época, porque después muchos se reacondicionaron. Por ejemplo, Estados Unidos vendió muchos rezagos de la Segunda Guerra, se pulían y se volvían a pintar. Pintura muy opaca, ¿por qué? Para evitar ser visto por los francotiradores. Entonces se buscaba que la pintura sea lo más opaca, hubo que resolver varias cuestiones. Fíjense que este casco se fabricó en 1941, antes Estados Unidos utilizaba un casco muy similar, para no decir idéntico al que usaba Inglaterra, que parece como una pelera. Bueno, ese mismo era el que usaba, se fue modificando, se llevó a este modelo. Es un casco que no está remachado y no tiene orificios. ¿Por qué? Detalle no menor, y lo van a ver en las películas incluso. Es un casco que se puede utilizar como olla para cocinar, para preparar comida, para calentar agua, para limpiarse, para llevar agua de un lado al otro, para vaciar las trincheras. Se sacaba arena, se ponía tierra y se sacaba y se utilizaba como si fuese un balde. Estaba pensado para muchas cosas. La verdad que este casco fue por excelencia uno de los más utilizados y evidentemente cumplió muchísimas funciones, no solo en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en Corea y demás. ¿Cómo sabemos que nuestro casco M1, bueno, es original o de periodo de Segunda Guerra? Bueno, los cascos, amigos, están numerados, ¿sí? La McCord Radiator Company fabricó más o menos entre 1941 y 1945 22 millones de cascos. Una locura. Todos ellos tienen una numeración que la van a poder encontrar generalmente en la parte frontal. Detalles del casco. Bueno, este casco, ¿cómo sabemos que es o que perteneció al conflicto bélico del cual nosotros nos estamos refiriendo? En el frente, y esto es un detalle muy mínimo, vamos a tratar de buscar, tiene una costura este casco que la red me complica para encontrar, pero ahí lo pueden ver. Eso que ven ahí es la costura del frente del casco, que era lo que evitaba que el casco se vaya rajando. ¿Cuál es el problema? Obviamente, después de 1944 detectaron que este problema hacía que muchos cascos se abran y traiga problemas en la visibilidad del soldado, o que incluso en caso de explosiones o demás vuelen esquirlas. Entonces, después de 1944 la costura se pasó a la parte trasera del casco, siendo que si el casco hubiera sido posterior o de posguerra, estábamos hablando de un casco de 1944 para adelante, y lo que haría que ya es dudoso que sea de la segunda, o por lo menos de la parte que a nosotros nos interesa, que es del desembarco a Normandía. Muchas veces van a ver que los soldados utilizaban el casco, ¿sí?, de esta manera. Esta es la, obviamente, manera en que se sujetaba el casco. O sea, el soldado debía ponerse el casco, ¿sí? Me lo voy a poner, a ver, Tucson. Entonces era sujetado de esta manera. A ver, no es nada sencillo, ¿eh? Hasta que le tomás la mano, yo imagino que, claro, ellos se lo debían poner 80 veces por día. Bien, de esta manera lo colocaban y se lo sujetaban. Por comodidad y mucho tiempo, obviamente llevaban el casco puesto todo el día, era bastante agotador durante semanas y demás, entonces se lo sacaban y de esta manera se lo pasaban por encima, y esta misma traba se ponía acá y el casco lo llevaban así. ¿Cuál era el problema? Esto era muy inseguro, amigos. Cualquier explosión podía hacer que el casco vuele, que salga para cualquier lado o que incluso rebotase. Eso era un arma de doble filo, por ende, en teoría, la obligación era tenerlo sujeto todo el tiempo. Pero en la realidad, y lo van a ver en un montón de lugares, no era así. Cantimplora modelo M1910. ¿Qué nos dice esto? Esta cantimplora fue utilizada en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Después, luego dejó de ser utilizada en Corea y en Vietnam. Ya no se utilizó este tipo de modelo. ¿Por qué tengo dos? Bueno, fue muy difícil conseguir una que tenga bien la funda y una que tenga bien la cantimplora y que venga completa. Ahora la vamos a abrir. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes ya pueden ver dos cosas. Primero, miren el número de serie de este, el número de serie, el año de fabricación se encuentra detrás. Y este no lo tiene, o quizás está borrado y puede que haya estado acá abajo. Pero esta tiene un número de serie abajo. Esta es fabricada en Inglaterra, esta es fabricada en Gran Bretaña. La calidad es totalmente distinta, la tela es distinta, esto es más una lona, esta tiene una funda adentro
de otra calidad. Vamos a sacar las cantimploras. Sí, lo que vamos a ver es que el chapón, el latón con el que están hechas, ¿sí?, pueden ser muy similares. Ven, hay varias diferencias con respecto a la calidad de lo que tenía una adentro y lo que tenía otras. A veces los detalles son ínfimos, son mínimos, pero los detalles están. ¿Qué es lo que quiero mostrarles de esta cantimplora y que es importantísimo? Bueno, piensen que estas cosas, nosotros lo vemos hoy como una cantimplora. Bueno, una estupidez, me llevo una botellita de agua. En ese momento vos no tenías esto y te podías morir. Entonces era pero de ultra relevancia. Y esto tenía un mecanismo, ¿sí?, que lo pueden ver, que era justamente esto. No solo para decir, bueno, estoy tomando o estoy comiendo o tomándome una sopa, sino porque esto se ponía al fuego. Así como lo ven, esto se ponía al fuego y tenía una trabita que esta cantimplora, la pueden ver ahí, la tiene, está un poco doblada, por ende tendría que acomodarlo un poquito, pero esto va hasta el tope y ese tope ahí baja, traba y esto queda de manera fija. Esto se ponía al fuego y se podía calentar agua tranquilamente. La tapa de baquelita, tapa plástica de baquelita con corcho, ¿sí? Miren, justo se salió, bueno. Ahí va, completamente original, y aunque ustedes no lo crean, tienen pesos diferentes. Esta no pesa lo mismo que esta. Parecen detalles, pero bueno, evidentemente son distintas. Y otro detalle que vamos a ver, quiero que miren debajo, y tenemos 2 años de fabricación totalmente distintos. Esta fue fabricada en 1945 y esta fue fabricada en 1941. Por ende, esta es de finales de guerra. Esta fue fabricada a finales de la guerra y esta a principios de la guerra. Pala 1910, esta que van a ver acá. Y por otro lado tengo una que no tiene que ver con nuestro uniforme, pero quería poner en contraste, que es la M1943. Amigos, piensen, M1910 significa que esta pala fue creada antes de la Primera Guerra, utilizada en la Primera Guerra y siguió en servicio hasta el año 1943, incluso después. Pero ¿qué pasa? Como justamente estamos hablando de la Big Red, que era la división que desembarcó en Normandía, y al ser la primera división creada en Estados Unidos, significa que ellos estuvieron equipados con este tipo de palas durante muchísimos años. Entonces van a ver en muchas de las películas, juegos y demás, que la que tenían en la espalda era esta. Pero ¿qué quería mostrarles? Ahora vamos a abrir una, vamos a abrir otra y van a ver las grandes diferencias que tienen. Primero, el sistema más rudimentario, ¿sí? Una hebilla que es bastante complicada para sacar. Lo bueno es que, bueno, generalmente no era tan necesario sacarla rápidamente porque era para trabajo de trinchera y se la puede ver en muy buen estado a pesar del uso y de los años, las marcas del Ejército de Estados Unidos, United States, algunos detalles de la misma. Y vamos a pasar a ver la M1943 que, a ver, a nivel tecnológico, por así decirlo, es muy superior en algunas cosas. Como pueden ver, la punta es regulable, por lo tanto, la alemana era muy similar. Ustedes giraban esto y lo que lograban era que la pala pasaba a quedarse de manera fija para trabajar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta pala? A mi entender, es más pesada, es un poco más grande, pero no tiene esta forma de sujetarla, esta T, que hacía que no se te patine. Esto capaz patinaba un poquito más, pero después en lo demás es muy superior a la 1910 y esta se utilizó ya a finales de la guerra y después fue utilizada durante varias décadas más. Bueno, las fundas, como pueden ver, muy ilegible, ¿sí? Ya con el pasar de los años, bastante complicado. Pero en esta silla los números están un poquito más claros, son los números de serie de fabricación militar. Nos vamos a meter un poquito en la higiene personal y en el día a día de un soldado de la Segunda Guerra Mundial, en cómo era estar en trinchera o estar en campaña y decir cómo me limpio, cómo me afeito, cómo me cuido. Bueno, esto que van a ver, amigos, es muy difícil de conseguir y más en este estado. Esto es un neceser. Esto era lo que utilizaba a diario, o no tan a diario, sino cuando podía, un soldado para cuidar su higiene. Y lo increíble de esto, amigos, es el estado en el que vamos a encontrar las cosas. Vamos por parte. Insecticida, original, sellado. La lata está sellada en un estado impecable. Tapa giratoria para que se lo puedan tirar, era en un polvo. Una cajita que lo que nos trae dentro son alfileres de gancho, ¿sí? Varias. Pinza, una pincita como de depilar. Una lima para las uñas. Estaban en todos los detalles, ¿eh? Todo esto es original. Un cepillo que parece rústico, ¿no? Pero bueno, con esto, amigos, se limpiaban los dientes. Peine, ¿sí? Y acá hay algo que no me deja de sorprender. Esta, amigos,
es la crema de afeitar, original, utilizada. Todavía tiene adentro el contenido. La trato muy de manera delicada porque hasta la pintura se va resquebrajando obviamente por el pasar del tiempo. Todo esto se lo daba el ejército de Estados Unidos. Como pueden ver, miren la etiqueta, ¿no? De la época. Muy retro. Algo me parecía que estaba mal. Claramente aquí es donde iba el cepillo. Y esta era la manera de guardarlo. Afeitadora, ¿sí? Metálica. ¿Y qué es lo más lindo de esto? Vamos a tener envasadas, ¿sí? Las maquinitas, o sea, los repuestos de la máquina de afeitar. Desde 1880, hecho en Estados Unidos, Brooklyn. Estos detalles a mí me vuelven loco. Piensen que esto ya va a cumplir en cualquier momento 100 años. Brocha para afeitar, un porta jabón. Todo esto era parte del aseo diario. Y ahora vamos con otro detalle. Esto que ven acá, amigos, también es difícil de conseguir. Esto es un kit de costura. Kit de costura. Ustedes dirán, ¿por qué es importante? Y no kit de costura de heridas. Es un kit de costura, como pueden ver, de botones. Viene con los hilos originales, con los colores originales para cada una de las partes del uniforme. Los botones de repuesto originales. La tijera. Miren lo que es esta tijera. Y van a ver ahí incluso los detalles de fabricación de la misma. Alfileres de gancho de vuelta. Pero ¿por qué dice? ¿Y por qué le van a dar a un soldado esto? Vamos a ponernos en contexto. Estamos en Europa del Este, amigos, hablando de grados bajo cero, y a tu uniforme se le rompieron 3 botones. El viento se empieza a filtrar, te enfermaste. Entonces ahí miren la importancia que tiene tener un botón o no tener un botón. Era fundamental que vos estés cómodo porque pasabas 2, 3 años fuera de tu casa. La salud era importantísimo cuidarla. Y bueno, evidentemente un soldado tenía que estar en todo y el ejército también lo aprovisionaba de manera ejemplar, por así decirlo. Tanto los ejércitos alemanes, estadounidenses y británicos estaban muy bien equipados. Bueno, ahí es la comparación que yo siempre digo, ¿no? De Malvinas, cómo mandaban a nuestros soldados a la guerra, y miren lo que tenía en 1945 un soldado de Estados Unidos. Tenía absolutamente todo y todo lo llevaba dentro de un Haversack. Ella me llama y no sé qué hacer, llama y si volveré, porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama y no sé qué hacer, llama y me llama.